Solo quería sobrevivir a la tormenta. Pero cuando Daniel irrumpió en aquella cabaña, se encontró con algo mucho peor que la congelación. Una mujer en trabajo de parto, con la muñeca encadenada a una estufa de hierro fundido, suplicando ayuda. Mientras la nieve se acumulaba fuera y sus gritos resonaban en el bosque, tuvo que tomar una decisión: marcharse como siempre hacía, o quedarse y convertirse en el tipo de hombre que creía haber perdido para siempre. Lo que sucedió a continuación, nadie en ese pueblo estaba preparado para ello. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento aullaba como un animal herido entre los pinos, arrastrando copos de nieve que se clavaban en el rostro de Daniel Mercer como pequeñas agujas de hielo. Cada paso era una lucha contra la ventisca que parecía empujarlo hacia atrás, como si las montañas de Columbia Británica mismas quisieran expulsarlo de sus dominios helados. Su camioneta había muerto 3 millas atrás, el motor tosiendo su último aliento en medio de la tormenta más brutal que había visto en años. El año 1953 había traído un invierno despiadado, y Daniel, con sus 36 años a cuestas y los fantasmas de la guerra aún susurrándole al oído, sabía que quedarse junto al vehículo significaba la muerte. La nieve le llegaba hasta las rodillas y seguía subiendo. Sus botas de trabajo, gastadas por años de caminos sin destino, se hundían con cada paso. El frío se filtraba a través de su abrigo de lana como agua helada, calando hasta los huesos que aún recordaban las trincheras de Francia y el peso de los compañeros caídos que había intentado salvar. «Sigue adelante», se repetía, igual que había hecho durante la guerra. Un pie delante del otro. Siempre hay un refugio más adelante. Fue entonces cuando vio la línea borrosa de humo gris, alzándose entre los árboles, apenas visible contra el cielo plomizo. Una cabaña. Daniel aceleró el paso, ignorando el dolor que le atravesaba los pulmones con cada respiración del aire cortante. La estructura apareció gradualmente entre la nevada. Una cabaña de troncos pequeña pero sólida, con ventanas que brillaban débilmente con luz amarillenta. Alguien estaba dentro. Daniel sintió el primer destello de esperanza que había experimentado en horas. Se dirigió hacia la puerta, pero algo lo detuvo. Un sonido que no encajaba con el rugido del viento. Un gemido, grave, gutural, lleno de dolor. Daniel se acercó a una de las ventanas, limpió la nieve del cristal con la manga de su abrigo y miró al interior. Lo que vio lo dejó paralizado. Una mujer joven estaba sentada en el suelo junto a una estufa de hierro fundido, con la espalda apoyada contra la pared de troncos. Su cabello castaño, empapado de sudor, se pegaba a su rostro pálido. Tenía los ojos cerrados, el rostro contraído por el dolor. Pero lo que hizo que Daniel sintiera un frío más profundo que el de la tormenta fue ver su muñeca izquierda. Estaba encadenada a la estufa por una cadena gruesa de metal. La mujer estaba embarazada, muy embarazada, y por la forma en que su cuerpo se tensaba y se relajaba, Daniel supo inmediatamente lo que estaba pasando. Estaba dando a luz. Los instintos de médico de guerra se activaron antes de que su mente pudiera procesar completamente la situación. Daniel golpeó la puerta con fuerza. «¡Señora! ¡Necesita ayuda!», gritó por encima del viento. La mujer abrió los ojos de golpe, y Daniel vio terror puro en ellos. Trató de arrastrarse hacia atrás, pero la cadena le impidió moverse más de unos centímetros. «¡No!», gritó con voz ronca. «¡Vete! Él dijo que vendría alguien». Daniel probó el pomo de la puerta, cerrada con llave. Sin dudar, retrocedió y se lanzó contra la puerta con el hombro. La madera crujió, pero resistió. Un segundo intento, y la puerta se abrió de par en par, astillándose el marco. El calor de la cabaña lo golpeó como una bofetada, junto con el olor a queroseno, sudor y miedo. La mujer lo miraba con ojos salvajes, tratando de cubrirse el vientre con sus brazos. «No voy a hacerte daño», dijo Daniel, manteniendo su voz calmada mientras cerraba la puerta tras él, para mantener el calor dentro. «Soy Daniel Mercer. Vi que necesitabas ayuda». «¿Quién te envió?», preguntó ella, jadeando. «¿Fue Earl? ¿Dónde está Earl?». Daniel se acercó lentamente, con las manos visibles. «Nadie me envió. Mi camioneta se averió en la tormenta. Estaba buscando refugio cuando te vi». Se arrodilló a una distancia segura. «¿Cómo te llamas?». La mujer lo estudió con ojos entrecerrados, evaluando si era una amenaza.
Otra contracción la atravesó y gimió, doblándose hacia adelante. «Clara», murmuró cuando el dolor pasó. «Clara Dawson». Daniel asintió. «Clara, necesito liberarte de esa cadena. ¿Dónde está la llave?» «No hay llave», respondió ella, respirando pesadamente. «Él la tiene. Siempre la tiene». Daniel examinó la cadena. Era gruesa, de acero sólido, pero el eslabón que la conectaba a la estufa parecía más débil. Miró alrededor de la cabaña, sus ojos de médico militar catalogando automáticamente los recursos disponibles. Encontró una barra de hierro junto a la pila de leña. «Esto va a hacer ruido», le advirtió. Clara asintió, mordiéndose el labio inferior. «Hazlo». Daniel insertó la barra entre el eslabón y la estufa, haciendo palanca. El metal protestó, pero después de varios intentos, el eslabón cedió con un chasquido metálico. Clara se frotó la muñeca, donde la cadena había dejado marcas rojas y moradas. «Gracias», susurró, pero inmediatamente se dobló hacia adelante cuando otra contracción la sacudió. Daniel había visto suficientes nacimientos durante la guerra como para reconocer las señales. «Clara, ¿cuánto tiempo llevas con dolores de parto?» «Desde anoche», respondió entre dientes, «pero se están volviendo más fuertes, más cercanos». Maldición. Daniel sabía que no había tiempo para llevarla a un hospital, incluso si hubiera alguno a cientos de millas, y con la tormenta rugiendo afuera, no había forma de conseguir ayuda. «¿Has tenido otros hijos?», preguntó, quitándose el abrigo. Clara negó con la cabeza. «Es mi primer bebé». Daniel sintió una punzada familiar de dolor en el pecho. Su esposa, Margaret, también había estado embarazada de su primer hijo. También había sido una noche de tormenta. También había estado solo con ella cuando todo salió mal. Pero esta vez sería diferente. Tenía que serlo. «Está bien», dijo, con más confianza de la que sentía. «Vamos a hacer esto juntos, pero necesito que confíes en mí». Clara lo miró a los ojos. En ellos, Daniel vio el mismo miedo que había visto en los ojos de Margaret, pero también vio algo más, una determinación férrea, una voluntad de sobrevivir que había sido forjada en el fuego del sufrimiento. «¿Eres médico?», preguntó ella. «Era médico en la guerra», respondió Daniel. «He ayudado a traer niños al mundo antes». No mencionó que también había visto demasiados morir. Otra contracción golpeó a Clara, más fuerte que las anteriores. Ella gritó, agarrándose a la estufa. Daniel pudo ver que el bebé estaba llegando, tanto si estaban preparados como si no. «Clara, necesito que te muevas al centro de la habitación, lejos de la estufa», dijo, extendiendo su abrigo en el suelo de madera. «Vamos a necesitar espacio». Mientras ayudaba a Clara a moverse, Daniel notó los moretones en sus brazos, las marcas de dedos en su cuello. Alguien la había lastimado. Alguien la había encadenado aquí como a un animal. Earl, su esposo. La rabia se encendió en el pecho de Daniel, pero la empujó hacia abajo. Ahora no era momento para ira. Ahora era momento para salvar vidas. Clara se aferró a su brazo mientras otra contracción la atravesaba. «No me dejes», murmuró. «Por favor, no me dejes». «No voy a ninguna parte», prometió Daniel, y por primera vez en años significó cada palabra. Afuera, la tormenta rugía con furia renovada, como si el invierno mismo estuviera tratando de reclamar las vidas que luchaban dentro de la pequeña cabaña. Pero Daniel Mercer había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, y esta vez no iba a fallar. El primer llanto de un bebé atravesó el rugido del viento al amanecer, débil, pero decidido. Una nueva vida había llegado al mundo en medio de la tormenta más brutal del invierno. Pero con ese llanto llegó también el temor. Las huellas en la nieve alrededor de la cabaña sugerían que Earl podría regresar en cualquier momento. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El llanto del bebé se desvaneció gradualmente mientras Daniel envolvía al pequeño cuerpo en su abrigo de lana, con manos que habían aprendido a ser gentiles en los campos de batalla más brutales. La criatura era diminuta pero perfecta, con mechones húmedos de cabello oscuro y unos pulmones que claramente funcionaban bien. «Es una niña», murmuró Daniel, acercando el bulto envuelto a Clara, quien yacía exhausta contra la pared de troncos. Clara extendió los brazos temblorosos para recibir a su hija,
y cuando sus ojos se encontraron con los del bebé, algo se quebró y se recompuso simultáneamente en su rostro. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras acunaba a la niña contra su pecho. «Hola, pequeña», susurró con voz ronca. «Siento que hayas tenido que venir al mundo de esta manera». Daniel se incorporó, dándoles un momento de privacidad mientras avivaba el fuego en la estufa. Su mente militar ya estaba catalogando lo que necesitarían. Agua limpia, algo para cortar el cordón umbilical apropiadamente, mantas adicionales, comida. La cabaña era espartana pero funcional, claramente diseñada para ser un refugio de caza temporal. «Daniel», la voz de Clara lo sacó de sus pensamientos. «¿Por qué me estás ayudando?» Él se volvió hacia ella, estudiando su rostro. Incluso después del parto, incluso con el cabello pegado al cráneo por el sudor y los ojos hinchados por el llanto, había algo inquebrantable en Clara Dawson. No era la mirada de una víctima, sino de una superviviente. «Porque era lo correcto», respondió simplemente. Clara lo observó durante un largo momento. La mayoría de los hombres habrían huido. Al ver la cadena, al ver los moretones, su voz se desvaneció. «No soy la mayoría de los hombres», dijo Daniel, y era cierto. Los hombres normales no cargaban con los fantasmas de compañeros caídos. Los hombres normales no habían perdido a su esposa y a su hijo nonato en una noche similar a esta, hace 8 años. Se acercó y se arrodilló junto a ellas. «Clara, necesitas contarme qué pasó aquí. ¿Quién te hizo esto?» Los ojos de Clara se endurecieron. «Mi esposo, Earl Dawson». La palabra esposo salió de su boca como si fuera veneno. Daniel había sospechado tanto, pero escucharlo confirmado encendió una llama fría en su pecho. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» 3 días, respondió Clara, ajustando la manta alrededor del bebé. «Tal vez 4. Es difícil saberlo sin poder ver el sol apropiadamente». «Cuéntamelo todo», dijo Daniel, su voz gentil pero firme. «Desde el principio». Clara respiró profundamente, como si se preparara para sumergirse en aguas heladas. «Me casé con Earl hace 2 años. Era diferente entonces. O tal vez yo era demasiado joven para ver las señales». Sus dedos trazaron inconscientemente los moretones en su brazo. Al principio solo eran palabras crueles cuando bebía. Luego empezó a empujarme. Después vinieron los golpes. Daniel sintió cómo se tensaban sus músculos, pero mantuvo su expresión neutral. Había visto suficiente violencia en la guerra como para reconocer sus marcas en los civiles. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que las cosas cambiarían, que se calmaría. Clara soltó una risa amarga. En cambio, empeoró. Decía que el bebé no era suyo, que yo era una zorra que se había acostado con medio pueblo. Me golpeó en el estómago una noche. Fue entonces cuando supe que tenía que irme. La voz de Clara se volvió más firme mientras continuaba. Empaqué una maleta cuando él salió a trabajar. Tenía algo de dinero ahorrado, escondido en el forro de mis zapatos de invierno. Iba a tomar el autobús a Vancouver, donde tengo una prima, pero Earl llegó a casa temprano. Daniel podía imaginar el resto, pero dejó que ella continuara. Me encontró en la estación de autobús. Me arrastró de vuelta a casa frente a todos, diciéndoles que su esposa loca había tenido uno de sus episodios. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Nadie me ayudó. Nadie dijo una palabra. «¿Cómo terminaste aquí?» Esa noche me ató y me metió en la camioneta. Dijo que si quería irme tanto, me llevaría a un lugar donde podría reflexionar sobre mis obligaciones como esposa. Esta cabaña pertenece a su familia desde hace décadas. Nadie viene aquí en invierno. Clara miró hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo pesadamente. Me encadenó a la estufa y dijo que volvería después de que el bebé naciera para limpiar el desorden. Daniel sintió una rabia fría y calculada instalarse en sus huesos. ¿Cuándo dijo que volvería? No lo especificó. Solo dijo, después de la tormenta. Clara siguió su mirada hacia la ventana. La tormenta podría durar días más. «Bien», dijo Daniel, poniéndose de pie. «Eso nos da tiempo». ¿Tiempo para qué? Para planear. Daniel comenzó a revisar los suministros de la cabaña metódicamente. «Clara, no puedes volver con él. Lo sabes, ¿verdad?» «¿A dónde iré?», preguntó ella, su voz quebrada. «No tengo dinero, no tengo familia cerca, y ahora tengo una bebé. Earl tiene amigos en el pueblo.
El sheriff juega póker con él todos los viernes. Daniel se detuvo en su búsqueda. ¿No confías en la ley? Clara soltó una risa sin humor. Earl Dawson es un hombre respetado en el pueblo. Tiene un negocio próspero. Va a la iglesia todos los domingos, sonríe y estrecha manos. ¿Quién va a creer a su esposa histérica sobre el pilar de la comunidad? Daniel conocía ese tipo de hombre. Los había visto en el ejército, soldados que eran héroes durante el día y monstruos por la noche, los que sabían exactamente cómo mantener sus máscaras en público. Entonces tendremos que asegurarnos de que tengan evidencia que no puedan ignorar, dijo Daniel. Clara lo miró con curiosidad. ¿Tenemos? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Daniel se dio cuenta de que había cruzado una línea sin darse cuenta. Había dicho «tenemos» en lugar de «tienes». Se había comprometido sin pensarlo. «Sí», dijo finalmente, «tenemos». Por primera vez desde que la había encontrado, Clara sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. El bebé comenzó a agitarse en sus brazos, haciendo pequeños sonidos de hambre. Clara intentó amamantarla, y después de unos momentos de paciencia, la pequeña se prendió y comenzó a succionar. «Necesita un nombre», dijo Clara suavemente, mirando hacia abajo a su hija. «¿Tienes alguno en mente?» Clara reflexionó por un momento. «Esperanza, Hope, en inglés, porque ella es lo único bueno que ha salido de todo esto». Levantó la vista hacia Daniel. «Y porque apareció alguien cuando más lo necesitábamos». Daniel sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido enterrado durante años. Hope es un nombre hermoso. Mientras Clara alimentaba a Hope, Daniel continuó organizando la cabaña. Encontró algunas latas de comida, cerillas y, lo más importante, papel y un lápiz en un cajón. También encontró algo más, una nota garabateada con letra masculina que había sido arrojada en un rincón. Hizo su cama. Que muera en ella. Daniel dobló la nota y se la guardó en el bolsillo. Evidencia. «Clara», dijo, volviéndose hacia ella. «¿Earl sabe leer y escribir?» «Sí». «¿Por qué?» Daniel le mostró la nota. Clara la leyó y palideció. «Esa es su letra», susurró. «Bien, esto, junto con las marcas en tu muñeca y los moretones, será suficiente para al menos hacer que el sheriff escuche». Clara asintió, pero Daniel podía ver el miedo en sus ojos. No culpaba su reticencia. Había visto demasiados casos durante la guerra donde las autoridades habían fallado a los vulnerables. «Daniel», dijo Clara suavemente, «¿por qué estás haciendo esto realmente? ¿Qué pasó para que un desconocido se quedara para ayudar a alguien como yo?» Daniel se quedó quieto por un largo momento. Fuera, el viento había disminuido ligeramente, pero la nieve seguía cayendo. Se acercó a la ventana y miró hacia el bosque blanco. Hace 8 años, mi esposa Margaret estaba embarazada. Era una noche como esta, con una tormenta de nieve. Su voz era firme, pero Clara podía oír el dolor subyacente. Algo salió mal durante el parto. El médico estaba demasiado lejos, las carreteras estaban cerradas. Yo era médico militar, pero no pude salvarlas. A ninguna de las dos. Clara contuvo la respiración. «He estado huyendo desde entonces», continuó Daniel. «De pueblo en pueblo, de trabajo en trabajo, diciéndome que era mejor estar solo, que era más seguro no cuidar de nadie más». Se volvió hacia Clara y Hope. «Pero cuando las vi a ustedes dos esta noche, cuando Hope nació, fue como si el universo me diera una segunda oportunidad». Clara extendió su mano libre hacia él. «Daniel». Él se acercó y tomó su mano. Estaba caliente y sorprendentemente fuerte. «Hope no es solo su nombre», dijo Clara. «Es lo que representas para nosotras». Fuera, apenas audible por encima del viento que se calmaba, llegó el sonido de pasos crujiendo en la nieve fresca. Daniel se tensó, llevando automáticamente un dedo a sus labios para indicar silencio. Alguien había estado observando la cabaña. Los pasos se detuvieron justo fuera de la ventana principal. Daniel se movió silenciosamente hacia Clara, quien instintivamente acercó más a Hope contra su pecho. El bebé, como si sintiera el peligro, permaneció extrañamente silencioso. Daniel recogió el atizador de hierro que había usado para liberar a Clara de la cadena, sintiendo el peso familiar del metal en sus manos. Era un arma primitiva, pero había aprendido durante la guerra que cualquier cosa podía convertirse en un instrumento de supervivencia cuando era necesario. Los pasos rodearon lentamente la cabaña.
1, 2, 3. El intruso estaba evaluando la situación, buscando la mejor forma de entrar. Daniel contó al menos 4 ventanas diferentes donde se detuvieron los pasos. Quienquiera que fuera, no tenía prisa. Estaba siendo metódico. Clara abrió la boca para hablar, pero Daniel negó con la cabeza. El silencio era su única ventaja en este momento. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se dirigieron hacia la puerta principal. Una voz masculina, grave y controlada, rompió el silencio de la noche. «Clara, mi querida esposa, sé que estás ahí adentro». Daniel vio cómo toda la sangre se drenaba del rostro de Clara. Sus labios formaron una palabra silenciosa. «Earl, la tormenta ha pasado lo suficiente para que pudiera llegar hasta aquí», continuó la voz desde el otro lado de la puerta. «Espero que hayas tenido tiempo para reflexionar sobre tu comportamiento, sobre tus obligaciones». Earl probó el pomo de la puerta, encontrándolas inseguro gracias a la entrada forzada de Daniel. Pero cuando empujó, la puerta no se abrió. Daniel había empujado una silla pesada contra ella después de entrar. «Vaya», dijo Earl, su voz cargándose de una diversión peligrosa. «Parece que has estado ocupada, Clara. ¿Aprendiste a barricar puertas durante tu pequeña rabieta?» Daniel se posicionó entre Clara y la puerta, el atizador firmemente agarrado en sus manos. Había enfrentado hombres más grandes y mejor armados en Francia. Earl Dawson, sin importar cuán violento fuera con su esposa, no lo intimidaría. «Clara», la voz de Earl se volvió más dura. «Abre esta puerta ahora mismo, o las cosas van a ponerse muy desagradables cuando entre». Clara finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa. «Vete, Earl. No tienes derecho a estar aquí». Una risa fría resonó desde afuera. «¿No tengo derecho? Esta es la cabaña de mi familia, y tú eres mi esposa. Tengo todos los derechos del mundo». «Ya no», gritó Clara, encontrando una fuerza que Daniel no había escuchado antes en su voz. «No después de lo que me hiciste. No después de dejarme aquí para morir». El silencio que siguió fue más ominoso que cualquier amenaza. Daniel podía imaginar a Earl procesando las implicaciones de las palabras de su esposa, que había sobrevivido, que el bebé había nacido, que sus planes habían fallado. «Veo», dijo Earl finalmente, su voz peligrosamente calmada. «¿Y cómo exactamente sobreviviste, querida? ¿Cómo te liberaste de la cadena?» Daniel y Clara intercambiaron miradas. Earl sabría que ella no podría haber escapado sola. «Alguien me ayudó», dijo Clara, su voz ganando determinación. «Interesante». Los pasos de Earl se alejaron de la puerta. ¿Un buen samaritano perdido en la tormenta, quizás? ¿Alguien que no sabe en qué se está metiendo? Daniel se acercó a la ventana más cercana, manteniéndose fuera de la vista mientras trataba de localizar a Earl. La luna había salido parcialmente entre las nubes, proporcionando suficiente luz para ver las formas en la nieve. «¿Puedes oírme ahí adentro, extraño?», gritó Earl. «No sé quién eres, pero estás interfiriendo en asuntos familiares. Te sugiero que salgas ahora y sigas tu camino. Mi esposa tiene tendencia a exagerar las cosas». Daniel no respondió. No había nada que ganar, revelando su presencia prematuramente. «Muy bien», continuó Earl. «Hagamos esto de manera civilizada. Soy Earl Dawson, y esta es mi propiedad. La mujer adentro es mi esposa, que ha estado perturbada últimamente. El embarazo la afectó mentalmente, ¿entiendes? A veces se lastima a sí misma, inventa historias». Clara ahogó un grito de indignación, pero Daniel le puso una mano en el hombro para mantenerla callada. «He venido a llevarla a casa, donde puede recibir la ayuda que necesita», dijo Earl. «Si sales ahora, no habrá problemas. Incluso te compensaré por tu tiempo y tu problema». Daniel vio una sombra moverse cerca del lado norte de la cabaña. Earl se estaba posicionando, probablemente buscando otra forma de entrar o tratando de ver dentro a través de las ventanas. «¿Sabes qué creo?», gritó Earl, su veneer de cordialidad comenzando a desvanecerse. «Creo que mi esposa te contó una historia muy convincente. Creo que te engatusó con lágrimas y mentiras. Es muy buena en eso». Daniel se movió hacia otra ventana, siguiendo el sonido de la voz de Earl. «Pero déjame contarte la verdad, amigo», continuó Earl. «Clara es una mentirosa y una zorra. Se acostó con la mitad de los hombres del pueblo. Luego trató de huir cuando no pudo ocultar su vergüenza más tiempo. Yo la traje aquí para proteger su reputación.
Y la mía. La rabia ardía en los ojos de Clara, pero era una rabia limpia, purificadora. Ya no era la mujer aterrorizada que Daniel había encontrado encadenada. Era una madre protegiendo a su hija. «Todo lo que viene de tu boca es veneno», gritó Clara. «Y este bebé es tuyo, lo sepas o no. Pero nunca, nunca pondrás tus manos en ella». ¿Ella? La voz de Earl cambió, volviéndose casi curiosa. ¿Es una niña? Daniel se maldijo mentalmente. Earl no había sabido el sexo del bebé, y ahora Clara le había dado esa información. «Una hija», murmuró Earl, y había algo en su voz que hizo que el estómago de Daniel se tensara. «Bueno, eso cambia las cosas un poco, ¿no es así?» Los pasos se dirigieron de vuelta hacia la puerta principal. Esta vez, cuando Earl habló, su voz era diferente, más fría, más calculada. «Extraño, quien quiera que seas, tienes 10 segundos para salir de ahí. Después de eso, voy a entrar, y no me va a importar si sales lastimado en el proceso». Daniel tomó una decisión. Se acercó a la puerta, todavía manteniéndola cerrada, pero habló lo suficientemente fuerte para que Earl lo escuchara. «No va a pasar», dijo simplemente. «Ah». Earl sonaba complacido. «Así que el héroe finalmente habla. ¿Tienes nombre, héroe?» «Daniel Mercer». «Bueno, Daniel Mercer, me temo que estás muy equivocado si piensas que puedes mantenerme alejado de mi familia. Tu familia no te quiere aquí», respondió Daniel. «Y después de ver lo que le hiciste a tu esposa, yo tampoco». El silencio que siguió duró casi un minuto completo. Cuando Earl habló de nuevo, toda pretensión de civilidad había desaparecido. «Muy bien, Daniel Mercer, has elegido tu bando, pero déjame explicarte algo. Conozco estas montañas como la palma de mi mano. Conozco a cada sheriff, a cada guardabosques, a cada hombre con autoridad en 100 millas. Y cuando les cuente cómo encontré a un vagabundo loco que secuestró a mi esposa enferma y a mi bebé recién nacida, nadie va a creer esa historia», interrumpió Daniel. «¿No?» Earl se rió. «¿Un drifter sin hogar contra un respetado hombre de negocios? ¿Un extraño contra un pilar de la comunidad? Oh, Daniel, creo que subestimas cuán convincente puedo ser». Daniel sabía que Earl tenía razón en parte. En su experiencia, las autoridades tendían a creer a los hombres con poder y posición social, pero también tenía la nota que había encontrado, escrita con la propia letra de Earl. «Además», continuó Earl, «no puedes quedarte ahí adentro para siempre. Eventualmente tienes que salir, y cuando lo hagas, estaré esperando». Daniel escuchó los pasos alejándose, pero no se relajó. Earl no se había ido realmente. Simplemente se estaba retirando para planear su próximo movimiento. Se volvió hacia Clara, quien sostenía a Hope con brazos protectores. «¿Conoces alguna otra forma de salir de aquí?» Clara asintió. «Hay una ventana trasera que da al granero. Está a unas 20 yardas a través del bosque. Pero Daniel, sus ojos estaban llenos de miedo. Él conoce este lugar mejor que yo. Nos cazará». Daniel se acercó a ella y puso una mano gentil en su hombro. «Clara, ¿confías en mí?» Ella lo miró a los ojos durante un largo momento. Luego asintió. «Entonces vamos a salir de esto», dijo Daniel. «Juntos». Fuera, el viento había amainado considerablemente, pero eso significaba que cualquier sonido que hicieran sería más fácil de detectar. Daniel comenzó a planear su ruta de escape, sabiendo que tenían una ventana muy pequeña antes de que Earl decidiera que había esperado lo suficiente. La tormenta había pasado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Daniel trabajó rápidamente y en silencio, reuniendo todo lo que pudieran cargar: las mantas más gruesas, las latas de comida restantes y, más importante, cerillas secas envueltas en tela. Mientras tanto, Clara envolvió a Hope en múltiples capas, creando un capullo protector contra el frío mortal que las esperaba afuera. «¿Qué tan lejos está la estación de guardabosques más cercana?», susurró Daniel mientras revisaba la ventana trasera. «Unas 5 millas al norte», respondió Clara, su voz apenas audible. «Pero hay una cabaña más cerca. Miriam Crowley vive a unas 2 millas hacia el este. Era partera antes de que se retirara». Daniel asintió. 2 millas era factible, incluso cargando a una mujer que acababa de dar a luz y un bebé recién nacido. «¿Confías en ella?» «Completamente. Mim me ayudó cuando...» Clara vaciló. «Cuando Earl me lastimó tanto que necesité atención médica,
pero no podía ir al hospital sin levantar sospechas. La rabia familiar se encendió en el pecho de Daniel, pero la canalizó hacia la determinación. Entonces, vamos hacia Miriam. Daniel había desmontado silenciosamente una de las puertas interiores de sus bisagras, creando una camilla improvisada. La cubrió con mantas y ayudó a Clara a acostarse sobre ella, con Hope segura en sus brazos. «Esto va a ser difícil», le advirtió, «pero es la única forma de asegurarme de que no te agotes antes de llegar a un lugar seguro». Clara asintió, comprendiendo la lógica. Había perdido mucha sangre durante el parto, y caminar millas a través de nieve profunda podría matarla. Daniel había amarrado cuerdas a la improvisada camilla, convirtiendo la puerta en un trineo rudimentario. No sería cómodo, pero funcionaría. Escucharon atentamente. Había sido silencio afuera durante casi 20 minutos. O Earl se había retirado para desarrollar un plan, o estaba esperando pacientemente a que hicieran exactamente lo que estaban a punto de hacer. «Una vez que salgamos, no podemos parar hasta llegar a la cabaña de Miriam», murmuró Daniel. «Pase lo que pase». Clara apretó a Hope contra su pecho. «Entiendo». Daniel abrió cuidadosamente la ventana trasera. El aire nocturno entró como una bofetada helada, pero al menos el viento había cesado casi completamente. La luna proporcionaba suficiente luz para navegar, aunque también significaba que serían más visibles si Earl los vislumbraba. Primero pasó el trineo por la ventana, luego ayudó a Clara a salir. Cada movimiento era deliberado, silencioso. Una rama rota, un paso en falso en la nieve crujiente, y Earl sabría exactamente dónde estaban. Una vez afuera, Daniel se puso las cuerdas sobre los hombros y comenzó a tirar del trineo. La nieve estaba profunda pero compacta, y la puerta se deslizaba más fácilmente de lo que había esperado. Clara mantenía a Hope completamente cubierta, protegiéndola del aire glacial. Habían recorrido apenas 100 yardas cuando escucharon la voz de Earl desde la cabaña. «¡Clara!». Su rugido desgarró el silencio de la noche. «Sé que están ahí afuera». Daniel no se detuvo, pero aceleró el paso. Detrás de ellos, escucharon el sonido de la puerta principal siendo forzada, seguido de maldiciones violentas cuando Earl descubrió la cabaña vacía. «Sigue hacia el este», susurró Clara urgentemente. «Hacia esos pinos altos». Daniel siguió sus direcciones, arrastrando el trineo entre los árboles. Las ramas colgantes proporcionaban algo de cobertura, pero también hacían la navegación más difícil. La nieve se acumulaba en montículos traicioneros donde el viento la había empujado contra los troncos. Detrás de ellos, escucharon a Earl gritando amenazas en la noche. Su voz se movía, sugiriendo que estaba buscando sus huellas. Con la nieve fresca, sería imposible ocultar completamente su rastro. «Daniel», susurró Clara después de que habían viajado por lo que parecía una eternidad. «Necesito parar, solo por un minuto». Daniel se detuvo inmediatamente, preocupado por el tono de dolor en su voz. Cuando se volvió, vio una mancha oscura extendiéndose por la manta debajo de Clara. «Sangre. El esfuerzo está reabriendo todo», dijo Clara débilmente. «Lo siento. Yo...». «No te disculpes», dijo Daniel firmemente. Se quitó su propia camisa a pesar del frío y la presionó contra la hemorragia. «Podemos hacer esto, solo un poco más lejos». Clara estaba perdiendo color rápidamente. Daniel sabía que no tenía mucho tiempo antes de que entrara en shock. Tenía que tomar una decisión: encontrar refugio inmediatamente o arriesgar perderla. «¿Qué tan lejos está la cabaña de Miriam?», preguntó. «Tal vez 1 milla», respondió Clara, luchando por mantenerse consciente. «Demasiado lejos». Daniel miró alrededor desesperadamente y vio una formación rocosa a unos cientos de metros de distancia. No era ideal, pero proporcionaría algo de refugio del viento mientras él evaluaba sus opciones. Había comenzado a tirar del trineo hacia las rocas cuando un sonido hizo que su sangre se helara: el ladrido distante de perros. Earl había traído ayuda. «Y perros. Mierda», murmuró Daniel. Con perros siguiendo su rastro, no había forma de ocultarse. Tenía que llegar a la cabaña de Miriam antes de que los alcanzaran, o tendría que hacer una parada y pelear. «Clara, necesito que te aferres. Vamos a movernos rápido ahora». A pesar del dolor y la pérdida de sangre, Clara asintió. «Hazlo». Daniel se echó hacia adelante,
tirando del trineo con toda su fuerza. Los músculos de sus piernas y espalda, fortalecidos por años de trabajo físico duro, se tensaron mientras navegaba a través de la nieve profunda. Detrás de ellos, los ladridos se hacían más fuertes. Fue entonces cuando vio la luz. Una débil luz amarilla brillaba entre los árboles hacia el este. La cabaña de Miriam. «Ahí», jadeó, señalando hacia la luz. «¿Es esa?» Clara levantó la cabeza con esfuerzo. «Sí, gracias a Dios, sí». Los últimos 200 metros fueron los más largos de la vida de Daniel. Clara había perdido la consciencia, y Hope había comenzado a llorar débilmente. Un sonido que atravesó el corazón de Daniel y también podría guiar a Earl directamente hacia ellos. Finalmente alcanzaron la puerta de la cabaña. Daniel golpeó urgentemente. «Miriam, Miriam Crowley, es una emergencia». La puerta se abrió para revelar a una mujer mayor con cabello gris acero y ojos penetrantes. Llevaba una bata de lana y sostenía una lámpara de aceite. Sus ojos se movieron rápidamente de Daniel al trineo y a Clara inconsciente. «Clara Dawson», dijo Miriam inmediatamente. Sabía que este día llegaría. No hizo preguntas, simplemente retrocedió. «Tráela adentro, rápido». Daniel arrastró el trineo al interior de la cabaña, que estaba deliciosamente caliente y olía a hierbas medicinales. Miriam cerró la puerta y echó el cerrojo. Luego se volvió inmediatamente hacia Clara. «¿Cuándo dio a luz?», preguntó mientras examinaba a Clara profesionalmente. «Hace unas horas. Ha estado sangrando desde que empezamos a movernos». Miriam asintió, sus manos hábiles ya trabajando. «Ayúdame a moverla a la cama y dame a esa bebé». Daniel obedeció, levantando cuidadosamente a Clara mientras Miriam preparaba una cama con sábanas limpias. Una vez que Clara estuvo cómoda, Miriam tomó a Hope y la examinó rápidamente. «Pequeña pero fuerte», murmuró, «como su madre». Miró a Daniel con ojos que parecían ver directamente a través de él. «Supongo que eres el hombre que la encontró». «Daniel Mercer». «Miriam Crowley, pero supongo que ya lo sabías». Siguió trabajando en Clara mientras hablaba. «¿Earl sabe que están aquí?» «Nos está siguiendo, con perros». Miriam no pareció sorprendida. «Por supuesto que sí. Ese bastardo siempre ha sido demasiado inteligente para su propio bien». Se volvió hacia Daniel. «Ve al armario junto a la chimenea. Hay un rifle ahí y munición en la caja de abajo». Daniel encontró el arma, un Winchester viejo pero bien mantenido. Lo cargó con manos practicadas. «¿Cuánto sabes sobre lo que Earl le hizo a Clara?», preguntó. «Más de lo que debería. Menos de lo que necesito para colgarlo». Miriam presionó una compresa contra la herida de Clara. «Esa niña ha venido a mí con accidentes demasiadas veces. Huesos rotos que se cayó por las escaleras. Moretones porque se topó con una puerta. ¿Por qué no dijiste nada?». Miriam le lanzó una mirada filosa. «¿A quién? ¿Al sheriff Raynor que juega póker con Earl cada viernes? ¿Al médico del pueblo que le debe dinero a Earl?». Clara me hizo prometer que mantendría su secreto. Dijo que Earl la mataría si alguien se enteraba. Los ladridos de los perros se acercaban. Daniel se movió hacia la ventana y vio luces de antorchas entre los árboles, todavía a cierta distancia pero acercándose. «Viene hacia aquí», dijo. «Déjalo venir», respondió Miriam grimly. «Esta vez tengo un testigo, y tú tienes un rifle». Clara gimió y abrió los ojos. «Miriam, estoy aquí, niña. Estás a salvo. Earl, él está... Lo sé, pero no va a tocarte otra vez». Miriam tomó la mano de Clara. «Daniel, hay papel y pluma en el escritorio. Clara necesita escribir todo lo que pasó, cada detalle, mientras aún está fresco en su memoria». Daniel encontró los materiales y se los llevó a Clara. «¿Puedes escribir?». Clara luchó por sentarse. «Sí, pero Daniel, si algo me pasa, no va a pasar nada». «Si pasa», insistió Clara, «prométeme que cuidarás de Hope. Prométeme que no dejarás que Earl se la lleve». Daniel miró a la pequeña bebé, dormida ahora en los brazos de Miriam. Pensó en Margaret, en el hijo que nunca había nacido, en todas las formas en que había fallado antes. «Te lo prometo», dijo, y esta vez significaba más que solo las palabras. Afuera, los perros habían encontrado la cabaña. Sus ladridos eran frenéticos ahora, y Daniel podía oír la voz de Earl gritando órdenes. La confrontación final había llegado. Clara comenzó a escribir, su letra temblorosa pero determinada.
mientras Miriam preparó más suministros médicos y Daniel verificó el rifle una vez más. La verdad finalmente saldría a la luz, pero tendrían que sobrevivir a la noche primero. Los perros rascaban desesperadamente en la puerta mientras Earl gritaba desde afuera. «Miriam Crowley, sé que están ahí adentro. Tienes a mi esposa y a mi bebé». Miriam no se inmutó, continuando vendando las heridas de Clara con manos expertas. «Ese hombre siempre ha creído que puede gritar hasta conseguir lo que quiere», murmuró. Daniel se posicionó junto a la ventana, el rifle listo, observando las figuras que se movían en la oscuridad. Contó al menos 3 antorchas, lo que significaba que Earl había traído ayuda. Los perros seguían arañando y ladrando, volviéndose cada vez más frenéticos. «¡Clara!», gritó Earl. «Sal ahora mismo. Estás enferma, necesitas ayuda médica. Este loco te ha estado llenando la cabeza de mentiras». Clara siguió escribiendo, su letra volviéndose más firme con cada palabra. Daniel podía ver la determinación creciendo en sus ojos mientras documentaba años de tortura. «Miriam», dijo Earl, cambiando de táctica, «eres una mujer sensata. Sabes que Clara ha estado inestable desde el embarazo. Ha tenido fantasías, se ha lastimado a sí misma. Necesita volver a casa donde puedo cuidarla apropiadamente. Como cuidaste de ella cuando la encadenaste a una estufa», respondió Miriam lo suficientemente fuerte para que Earl la escuchara. El silencio que siguió fue tenso. Daniel podía imaginar a Earl procesando el hecho de que Miriam sabía más de lo que había anticipado. «No sé qué mentiras te ha contado», dijo Earl finalmente, «pero Clara es propensa a la histeria. Siempre ha tenido una imaginación vivida». «¿Y supongo que también imaginó las costillas rotas del mes pasado?», preguntó Miriam. «¿O los moretones en forma de dedos en su cuello de la semana anterior?». Daniel escuchó a Earl maldecir bajo su aliento. Su veneer de hombre respetable se estaba desmoronando. «Miriam, estás interfiriendo en asuntos familiares», dijo Earl, su voz volviéndose peligrosa. «Y ese vagabundo adentro ha secuestrado a mi familia. Cuando llegue el sheriff, ya está en camino», interrumpió Miriam. «Lo mandé llamar hace una hora». Otra mentira, pero Earl no podía saberlo. Daniel vio cómo las antorchas se agitaron nerviosamente. Los hombres que Earl había traído probablemente no habían bargained para un enfrentamiento con la ley. «¡Bullshit!», gritó Earl. «No tuviste oportunidad de...». Sus palabras fueron cortadas por el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente a través de la nieve. Daniel frunció el ceño. Miriam no había tenido oportunidad de contactar a nadie. ¿Quién podía ser? Una voz profunda y autoritaria cortó la noche. «Earl Dawson, Sheriff Raynor, baja esas antorchas y explícame qué diablos está pasando aquí». Daniel vio el alivio instantáneo en el rostro de Miriam. «Gracias al cielo», murmuró. Amos debe haber visto las luces y decidió investigar. A través de la ventana, Daniel vio a un hombre mayor y corpulento desmontando de su caballo, con una estrella de sheriff brillando en su abrigo. 2 diputados lo acompañaban. Earl inmediatamente adoptó su persona pública. «Sheriff Raynor, gracias a Dios que está aquí. Mi esposa ha sido secuestrada». «¿Secuestrada?». El sheriff sonaba escéptico. «¿Por quién?». «Un vagabundo loco. Encontró a Clara en nuestra cabaña familiar cuando estaba dando a luz y se la llevó. Está armado y peligroso». Daniel intercambió miradas con Miriam. Era exactamente la historia que habían anticipado. «Miriam», gritó el sheriff hacia la cabaña. «¿Estás bien ahí adentro?». Miriam se acercó a la ventana. «Estoy bien, Amos, pero necesitas escuchar la verdad sobre lo que ha estado pasando». «Está senil», gritó Earl. «Esa vieja bruja siempre ha tenido algo contra mí. Cuidado con cómo hablas de la señora Crowley». La voz del sheriff se endureció. «Miriam, abre la puerta. Necesito ver qué está pasando aquí». Miriam miró a Daniel, quien asintió. Era momento de confiar en el sistema de justicia, por defectuoso que fuera. Miriam abrió la puerta, y el sheriff Raynor entró, con los ojos inmediatamente catalogando la escena. Clara pálida en la cama, el bebé en los brazos de Miriam, y Daniel con el rifle bajado pero todavía en sus manos. «Soy Daniel Mercer», dijo Daniel inmediatamente, «y antes de que escuche la versión de Earl, necesita ver esto». Le entregó al sheriff la nota que había encontrado en la cabaña original. Hizo su cama. «Que muera en ella», escrito con la letra de Earl Dawson. El sheriff examinó la nota, luego miró a Clara.
«Señora Dawson, ¿está usted bien?» Clara luchó por sentarse, todavía sosteniendo las páginas que había estado escribiendo. «Sheriff Raynor, he estado esperando años para poder contarle la verdad». «Está delirando», gritó Earl desde afuera. «Ha perdido mucha sangre. No sabe lo que dice». El sheriff ignoró a Earl, acercándose a Clara. «Estoy escuchando, señora». Con voz temblorosa pero clara, Clara comenzó a contar su historia. Cada golpe, cada amenaza, cada vez que Earl la había lastimado y luego la había convencido de mentir sobre ello. El sheriff escuchaba en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. «Y aquí está todo escrito», dijo Clara, entregándole las páginas. «Cada fecha que puedo recordar, cada herida, cada amenaza». El sheriff leyó las páginas, su rostro endureciéndose. Cuando terminó, se volvió hacia Miriam. «Miriam, ¿qué sabes tú de esto?» Miriam no vaciló. «He estado tratando las heridas accidentales de Clara durante 2 años, Amos. Costillas rotas, huesos fracturados, moretones que no coincidían con sus explicaciones. Pero ella me hizo prometer que no diría nada. ¿Por qué no viniste a mí?» «Porque Earl Dawson es tu amigo de póker», dijo Miriam bluntamente. «Porque es un pilar de la comunidad. Porque nadie habría creído a una mujer golpeada contra un hombre respetado». El sheriff se vio incómodo, pero no negó sus palabras. Daniel se acercó. «Sheriff, encontré a Clara encadenada a una estufa de hierro fundido en la cabaña de caza de los Dawson. Su muñeca todavía tiene las marcas». Levantó suavemente el brazo de Clara, mostrando las heridas profundas y las cicatrices donde la cadena había cortado su piel. El sheriff Raynor examinó las marcas, luego miró la nota de nuevo. Su rostro se había vuelto de piedra. «¡Sheriff!», gritó Earl desde afuera. «¿Qué está pasando ahí adentro? Están llenándole la cabeza de mentiras». El sheriff se dirigió hacia la puerta. «Earl, necesito hablar contigo. Solo». «Por supuesto. Finalmente. Sabía que usted vería la razón». Pero cuando el sheriff salió, no era la conversación que Earl esperaba. «Earl Dawson», dijo el sheriff Raynor formalmente, «estás bajo arresto por secuestro, intento de asesinato y violencia doméstica». «¿Qué?». La voz de Earl se quebró. «Amos, eres mi amigo. ¿Conoces el tipo de hombre que soy?». «Sí», dijo el sheriff grimly. «Aparentemente sí lo conozco». Daniel escuchó forcejeo afuera, gritos de Earl protestando su inocencia, las voces de los diputados y finalmente el sonido de cadenas. «¡Esto es un error!», gritaba Earl. «Esa puta me engañó a todos ustedes. Cuando mi abogado termine con ustedes...». «Tu abogado puede visitarte en la cárcel», interrumpió el sheriff. El sheriff volvió a entrar a la cabaña, quitándose el sombrero. «Señora Dawson, lamento profundamente que esto haya llegado tan lejos. Si hubiera sabido...». «No había forma de que supiera», dijo Clara suavemente. Earl era muy cuidadoso de mantener su imagen pública intacta. El sheriff se volvió hacia Daniel. «Señor Mercer, parece que le debemos una deuda de gratitud. Sin su intervención...». Daniel negó con la cabeza. «Solo hice lo correcto. Más de lo que muchos habrían hecho». El sheriff miró al bebé en los brazos de Miriam. «¿Cómo está la pequeña?». «Fuerte», dijo Miriam, «como su madre». «¿Tiene nombre?». Clara sonrió débilmente. «Hope. Su nombre es Hope Miriam Dawson». El sheriff asintió approvingly. «Un buen nombre. Un nuevo comienzo». Mientras los hombres se preparaban para llevar a Earl de vuelta al pueblo, el sheriff se volvió una vez más hacia Clara. «Señora Dawson, va a haber un juicio. Va a ser difícil. Earl tiene amigos, dinero, un buen abogado. ¿Está preparada para eso?». Clara miró a Daniel, luego a Miriam, luego a Hope dormida en sus brazos. «Sheriff», dijo con una voz que no había tenido cuando Daniel la encontró por primera vez, «he estado preparándome para esto durante años, solo que no lo sabía». Cuando se fueron los hombres de la ley, llevándose a Earl en cadenas, un silencio extraño se asentó sobre la cabaña. Por primera vez en años, Clara Dawson era verdaderamente libre. Pero la libertad, como pronto descubriría, era solo el primer paso hacia la construcción de una nueva vida. 6 semanas después, el deshielo de primavera había comenzado a transformar las montañas de Columbia Británica. La nieve que una vez había amenazado con enterrarlos vivos, ahora corría en arroyuelos cantarines hacia el valle,
llevándose consigo los últimos vestigios del invierno más brutal en memoria reciente. Daniel se incorporó en el techo de la pequeña cabaña que Miriam había prestado a Clara, martillando las últimas tejas que había comprado con sus primeros pagos del trabajo en la estación de guardabosques. El sheriff Raynor había hablado por él, y el superintendente había estado más que dispuesto a contratar a alguien con experiencia militar y una reputación creciente de confiabilidad. Abajo, podía escuchar a Clara cantando suavemente mientras cuidaba a Hope. Su voz había cambiado desde aquella noche en la tormenta. Ya no era el susurro temeroso de una mujer quebrada, sino algo más rico, más completo, como si hubiera encontrado partes de sí misma que había perdido durante años de supervivencia. «¡Daniel!». La voz de Clara llegó desde abajo. «Miriam está aquí». Daniel bajó de la escalera y se limpió las manos en su camisa de trabajo. Durante las últimas semanas, Miriam se había convertido en una presencia constante, no solo como partera y sanadora, sino como la figura materna que Clara nunca había tenido. Entró a la cabaña para encontrar a Miriam sosteniendo a Hope, mientras Clara vertía café en 3 tazas. La escena era tan doméstica, tan normal, que por un momento Daniel tuvo que recordarse que todo esto había comenzado con cadenas y sangre en una noche de tormenta. «¿Cómo está nuestro techo?», preguntó Miriam con una sonrisa. «Sólido», respondió Daniel. «Debería resistir cualquier cosa que este clima pueda lanzarnos». Clara le entregó una taza de café, y sus dedos se rozaron brevemente. Era un contacto pequeño, pero Daniel sintió la familiar calidez que había crecido entre ellos durante estas semanas de curación y construcción. «Tengo noticias», dijo Miriam, su expresión volviéndose seria. «Del juicio». Clara se tensó ligeramente. El juicio de Earl había sido programado para el mes siguiente, y aunque tenían evidencia sólida, todos sabían que no sería fácil. Earl había contratado a un abogado de Vancouver, un hombre conocido por convertir a las víctimas en villanos. «¿Qué tipo de noticias?», preguntó Clara. «Earl se declaró culpable», dijo Miriam simplemente. El silencio que siguió fue profundo. Daniel vio cómo Clara procesaba las palabras, como si no pudiera creer que era posible. «¿Culpable?», repitió. «¿De todo?». Miriam asintió. «Secuestro, agresión agravada, intento de asesinato». Su abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo. Al parecer, cuando vio toda la evidencia junta, tu testimonio, las marcas de la cadena, mis registros médicos, la nota en su propia letra, se dio cuenta de que no había forma de ganar. Clara se sentó pesadamente en su silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. ¿Cuánto tiempo? 15 años, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 10. Daniel vio las lágrimas corriendo por el rostro de Clara, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio puro, de libertad finalmente realizada. «Se acabó», susurró. «Realmente se acabó». Miriam puso una mano en el hombro de Clara. «Se acabó, niña. Eres libre». Hope eligió ese momento para despertar, haciendo los pequeños sonidos hambrientos que se habían vuelto tan familiares. Clara la tomó en sus brazos, y Daniel vio en sus ojos algo que no había estado ahí la noche que la encontró. «Paz». «Hay algo más», dijo Clara, mirando entre Daniel y Miriam. «He estado pensando mucho últimamente. Sobre nombres, sobre familias, sobre nuevos comienzos». Daniel sintió su pulso acelerarse. Durante las últimas semanas, había sentido algo creciendo entre ellos, algo más profundo que la gratitud o la circunstancia, pero había tenido miedo de nombrarlo, miedo de presionar demasiado pronto. «Quiero cambiar mi nombre», continuó Clara. «Ya no quiero ser una Dawson. Ese nombre está atado a demasiado dolor». «¿Qué nombre quieres?», preguntó Miriam gentilmente. Clara miró directamente a Daniel. Estaba pensando, si cierto alguien estuviera de acuerdo, que Hope y yo podríamos convertirnos en Mercers. El mundo se detuvo por Daniel. En su mente podía ver a Margaret, su primera esposa, sonriendo y asintiendo, dándole permiso para amar de nuevo, para construir la familia que habían soñado juntos. «Clara», dijo, su voz ronca por la emoción. «¿Estás segura? No solo por gratitud, sino...». «No es gratitud», interrumpió Clara firmemente. «Es amor. Te amo, Daniel Mercer. Te amo por quien eres, no solo por lo que hiciste por mí».
Te amo por la forma en que cargas leña como si fuera lo más importante del mundo. Te amo por la forma en que hablas con Hope, como si pudiera entender cada palabra. Te amo por la forma en que construiste este hogar para nosotras sin que te lo pidiéramos. Daniel se acercó y se arrodilló junto a su silla. Yo también te amo, a ambas. Pero Clara, matrimonio significa que Hope también sería mía. Legalmente, emocionalmente, en todos los sentidos. Eso es exactamente lo que quiero, dijo Clara, sonriendo a través de sus lágrimas. Quiero que seas su padre. Quiero que seamos una familia de verdad. Daniel miró a Hope, quien había dejado de amamantar, y ahora lo observaba con esos ojos oscuros que parecían demasiado sabios para su edad. Extendió un dedo, y la pequeña mano de Hope se cerró alrededor de él con sorprendente fuerza. «Hola, pequeña Hope», murmuró. «¿Te gustaría que fuera tu papá?» Como si entendiera, Hope hizo un pequeño sonido que podría haber sido aprobación. Miriam se limpió los ojos con su pañuelo. «Bueno, esto requiere una celebración y una boda apropiada». «Miriam», dijo Daniel, una idea formándose en su mente. «¿Podrías oficiar? Sé que no eres ministra, pero...» «De hecho», interrumpió Miriam con una sonrisa misteriosa, «resulta que estoy ordenada. Fue uno de los requisitos para ser partera en algunas comunidades remotas. Podía bautizar bebés o oficiar funerales si no había clero disponible». Clara se rió, un sonido que Daniel no se cansaba de escuchar. «Por supuesto que estás ordenada. ¿Hay algo que no puedas hacer?» «Cocinar un pavo decente», admitió Miriam, «pero puedo casarlos apropiadamente». Daniel se puso de pie y tomó las manos de Clara. «¿Cuándo? ¿Qué tal ahora?», sugirió Clara. «Hemos esperado suficiente para empezar nuestras vidas de verdad». Miriam aplaudió. «Una boda de primavera. Perfecto». Se reunieron en el pequeño claro frente a la cabaña, donde los primeros brotes verdes estaban empujando a través de la tierra descongelada. Miriam había preparado un breve pero hermoso ceremonial, mientras Daniel y Clara se pararon bajo los pinos gigantes que habían sido testigos de tantos inviernos. «Daniel Mercer», dijo Miriam solemnemente, «¿tomas a Clara como tu esposa para amarla y protegerla en tiempos buenos y malos?» «Sí», dijo Daniel, mirando a los ojos de Clara. «Para siempre». «Clara Dawson, ¿tomas a Daniel como tu esposo para amarlo y sostenerlo en tiempos buenos y malos?» «Sí», respondió Clara, su voz firme y clara. «Y renuncio al nombre Dawson para siempre». «¿Y tomas a Hope como tu hija, Daniel, para criarla y amarla como si fuera tu propia sangre?» Daniel miró a la bebé en los brazos de Clara. «La tomo como mi hija, mi sangre, mi corazón. Entonces los declaro marido y mujer, y familia». Miriam sonrió. «Daniel, puedes besar a tu esposa». El beso fue suave, lleno de promesa y nuevos comienzos. Cuando se separaron, Daniel tomó a Hope en sus brazos por primera vez como su padre legal. «Hola, Hope Mercer», susurró. «Bienvenida a la familia». Esa noche, después de que Miriam se fuera y Hope estuviera dormida en su cuna, Daniel y Clara se sentaron en el porche, observando las estrellas aparecer en el cielo que se oscurecía. La primavera estaba en el aire, trayendo consigo la promesa de cosas nuevas creciendo. «¿En qué piensas?», preguntó Clara, acurrucada contra el costado de Daniel. «En Margaret», dijo Daniel honestamente, «en cómo ella habría amado esto. Te habría amado a ti y a Hope». Clara asintió. «Me gustaría haber podido conocerla. Creo que en cierto modo lo hiciste, a través de mí, a través de lo que me enseñó sobre el amor y la familia». Se quedaron en silencio por un momento, pero era un silencio cómodo, lleno de comprensión. «Daniel», dijo Clara finalmente, «hay algo que quiero hacer, algo importante». Al día siguiente, Daniel siguió a Clara a través del bosque hasta un pequeño claro, donde un abeto solitario crecía alto y fuerte. Clara llevaba una pequeña caja de metal en sus manos. «Este será nuestro lugar especial», dijo Clara, «para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos». Daniel vio que dentro de la caja estaban las placas de identificación de Margaret, que había llevado consigo durante años, incapaz de dejarlas ir. También había una pequeña foto de Earl que Clara había traído, su única imagen de su vida anterior. «Es hora de enterrar el pasado», dijo Clara suavemente. Juntos, cavaron un pequeño hoyo al pie del abeto.
Daniel colocó las placas de identificación de Margaret y Clara añadió la foto de Earl. «Gracias, Margaret», susurró Daniel, «por enseñarme que el amor no muere, solo se transforma». «Adiós, Earl», dijo Clara firmemente. «Ya no tienes poder sobre mí». Cubrieron el hoyo con tierra y Daniel marcó el lugar con una pequeña cruz hecha de ramas de abeto. «Ahora», dijo Clara, tomando su mano, «podemos mirar solo hacia adelante». Mientras caminaban de vuelta hacia su cabaña, hacia Hope esperándolos, hacia su nueva vida juntos, Daniel sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No solo por el presente, sino por el futuro, por las mañanas que vendrían, por los años que construirían juntos, por la familia que habían elegido crear. La tormenta había pasado, la primavera había llegado, y en la pequeña cabaña entre los pinos, 3 corazones rotos habían encontrado la forma de sanarse juntos, creando algo hermoso y nuevo de los fragmentos de sus vidas anteriores. Daniel Mercer ya no era un drifter, Clara ya no era una víctima, Hope ya no era una niña sin padre, eran una familia, y habían encontrado su hogar. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.